Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 12, versos 29 al 31. Éxodo capítulo 12, versos 29 al 31. Y dice la palabra así: Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Bueno, finalmente este pasaje nos narra, nos cuenta que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, fue liberado. Dios finalmente liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de 10 plagas. 10 plagas que devastaron a todo un pueblo. 10 plagas que propiciaron que un emperador, un faraón, un rey se quedara sin descendencia en el trono. Y esto, bueno, es una gran lección para nosotros también al día de hoy. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Finalmente el pueblo de Israel salió, ese era el propósito. Moisés fue enviado a Faraón para liberar al pueblo de Israel. Y finalmente ese propósito se cumplió. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, yo tengo aquí unas notas que quiero compartir con ustedes. Lo primero que debemos de aprender es, a partir de este pasaje que acabamos de narrar, es que finalmente Dios va a cumplir su palabra. Finalmente Dios cumplió su promesa de liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Hay un pasaje que quiero compartir contigo. Es Isaías 55, versos 10 y 11. Isaías 55, versos 10 y 11. Veamos qué dice la palabra del Señor. Isaías 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, aquí claramente vemos cómo el Señor nos dice que su palabra es garantía, que su palabra se cumplirá, que sus promesas son fieles y son verdaderas, y que debido a su momento y a su tiempo, Dios traerá el cumplimiento de todas y de cada una de sus promesas y de su palabra. Dice aquí claramente que su palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Él quiere. Y recordamos cuando Moisés va a Faraón y le dice: Jehová Dios habla y dice que dejes libre a su pueblo. Y Faraón desistió. Y a Faraón le costó 10 plagas. 10 plagas que devastaron a su pueblo le costó. Y finalmente la palabra de Dios se cumplió y el pueblo de Israel fue liberado. Dios cumplió lo que había prometido. Hoy en día hay mucha gente que también escucha la palabra de Dios. Faraón la escuchó. Faraón tuvo acceso a la palabra de Dios. Moisés era el portavoz de Dios. Pero ¿qué hizo con esta palabra? La ignoró.
la subestimó, no la creyó, la hizo a un lado, no la consideró como verdad para su vida. Y hoy en día también hay muchas personas que escuchan la palabra, que oyen la palabra, pero no la consideran como verdad para su vida. La desestiman, la menosprecian, no la creen, le ponen tela de juicio. Sin embargo, a pesar de que Faraón puso en tela de juicio la palabra de Dios a través de Moisés y de Aarón su hermano, a pesar de que Faraón no creyó esta palabra, a pesar de que Faraón ignoró esta palabra, a pesar de todo ello, la palabra de Dios se cumplió. Y hoy en día hay mucha gente que escucha la palabra, la menosprecia, pero no porque la menosprecies, esa palabra no se cumplirá. Aunque menosprecies la palabra de Dios se cumplirá. Aunque no creas la palabra de Dios se cumplirá. Aunque subestimes la palabra de Dios se cumplirá. Y lo vemos claramente en la vida de Faraón. Por eso hoy en este día quiero compartir contigo esta reflexión. Amigo, amiga, hermano, hermana, que escuchas este mensaje, que escuchas esta palabra del Señor. Lo dice el profeta Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hará lo que yo quiero. Es muy claro la palabra del Señor. Dios va a cumplir su palabra. Así es que es mejor que nos sujetemos a su palabra, que creamos su palabra y, como dice Santiago en su epístola, que seamos hacedores de su palabra. Es mi deseo, mi oración para contigo, que Dios te ayude, que Dios nos ayude, que Dios me ayude y que Dios ayude a todos los que oímos la palabra, para no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de su palabra. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley. Me dará mucho gusto que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.